Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. Pues ahí estamos, un lunes más de este podcast Entre Líneas y Fronteras, con el gusto de saludarlos a los amigos que ya están conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más después de un fin de semana movido en muchos aspectos a nivel nacional, por supuesto a nivel global, con esto de la generación Z que se está desenvolviendo en todo el país y aparte en otros tantos países de América Latina y también allá en Europa y en Asia. Han mucho que analizar, por supuesto vamos a analizar una situación que ya les veníamos platicando desde el podcast pasado. Mi querido doctor Guillermo Luevano, que como siempre, bueno, pues está acompañándome y tratando de iluminar este cerebro que de repente se nubla con tanta información. Bueno, pues el doctor le da más claridad. Mi querido doctor, ¿cómo está? Buen lunes. Hola Ramón, ¿cómo estás? Amigos de la audiencia, muy buenas noches y buen lunes para todos. Efectivamente, buen lunes para todos, muchas gracias, y este es el tercer episodio. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han acompañado, que nos han mandado sus mensajes y por supuesto que han seguido la página de Entre Líneas y Fronteras, este podcast de geopolítica y de, bueno, pues no nada más tratamos asuntos globales, tratamos asuntos nacionales y de interés público en todos los órdenes de la sociedad. Pero hoy nos toca un tema muy específico que viene afectando la geopolítica, que viene afectando más que nada la política de América Latina, de México, por supuesto, de Centro y Suramérica. Esto que es, bueno, pues es la guerra frontal, vertical de Donald Trump en contra del narcotráfico, porque no nada más lo está abordando dentro de sus fronteras, lo está abordando también en otros países como México, Venezuela, Guatemala, tenemos todo el Cono Sur, con países muy específicos a los que está tratando de disuadir de cierta manera para que, bueno, pues si hay narcogobiernos, como en algún momento se ha dicho aquí en México, pues traten de cambiar la rienda o el rumbo de esta situación del narcotráfico en toda América Latina. Doctor, tenemos un invitadazo el día de hoy, así como el fin de semana pasado que tuvimos a mi querido doctor Juan Pablo Litzmacher, que bueno, pues estuvo con nosotros. Hoy tenemos un invitado también y afortunadamente gracias a las bondades de la tecnología, pues con mucho gusto recibimos al doctor Enrique Rojas Solís, desde la bellísima Costa Rica, que está con nosotros. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón, doctor Luevano, y gracias a los que se pudieron conectar a Entre Líneas y Fronteras. La idea es, pues, en este tercer episodio del podcast, tratar un tema interesante, en boga, y lamentablemente un mal que flagela al mundo y que tiene una serie de vicisitudes geopolíticas, claro, y temas, pues, por supuesto, de fronteras, y entre esas líneas que pretendemos sacar hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Guillermo. Buenas noches, Enrique. Pues aquí ya usted tiene el currículum del doctor, prácticamente colegas de profesión, por supuesto el doctor Guillermo Luevano, doctor en geopolítica, el doctor Enrique Rojas Solís, bueno, pues doctor en leyes, y él nos va a estar acompañando con este tema. Doctor Guillermo Luevano, usted ya trae más este tema masticado, ya lo veníamos comentando desde hace algunos programas y desde hace algunos meses veníamos comentando que, bueno, pues la guerra de Donald Trump contra el narcotráfico es frontal, es vertical, es directa, incluso en algunos países, pues señalándola de intervencionista. Vamos a desarrollar ese tema, por supuesto, pero pues, doctor Guillermo, el invitadazo que tenemos hoy, usted lo conoce más que un servidor, que nos quiere platicar un poquito del doctor Enrique Rojas Solís, por favor. Sí, por supuesto, Ramón, déjame lo presento sus cartas credenciales como si fuese un diplomático. Enrique es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica. Hizo una maestría en Derecho Internacional en la Washington College of Law de la American University, y el doctorado en Derecho Financiero en Queen Mary por la Universidad de Londres, pero también estuvo un tiempo en la Universidad de Essex, de donde yo soy egresado, donde
Como hemos comentado acá, obtuve mis grados de maestro y doctor, y ahí coincidimos un tiempo y tuvimos no solo la oportunidad de coincidir, sino la bendición, diría yo, de forjar también una amistad desde hace pues muchos años, 30 años o más, que venimos con esta amistad y la venimos alimentando. Ya nos ha visitado un par de veces por acá en Aguascalientes, también en Ciudad de México. Es una persona muy ligada por sus vínculos familiares también acá con nuestro país, y yo he tenido la oportunidad también de visitarlo un par de veces por allá en su hermosa nación o su hermoso país de Costa Rica. En efecto, nos conocimos por allá, Ramón, pero después del doctorado, Enrique regresó a Costa Rica, en donde se ha especializado en la industria de Costa Rica y de la región en servicios financieros. Particularmente es especialista en el cumplimiento de varios códigos y actas estadounidenses que tienen vinculación con temas bancarios financieros, en particular con el AMLA y el FATCA. Digamos, ese sería a grosso modo la presentación de Enrique. Ya estaremos acá comentando. Si él gusta agregar algo, con todo gusto tiene el espacio, pero me gustaría también, Ramón, amigos, Enrique, si me permiten dar una pequeña introducción del tema que vamos a tocar. En efecto, como Ramón lo comentó, la política de Donald Trump, a diferencia de sus antecesores, con respecto a las organizaciones criminales, particularmente los cárteles de la droga, tanto mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, ha cambiado, yo diría radicalmente, con respecto a las administraciones pasadas. ¿En qué ha cambiado? Yo diría que el enfoque es un enfoque de línea dura que se centra en un tema de militarización, tanto internamente, que sería en la frontera sur, como en la parte de México, Centro y Sudamérica. Es decir, la idea es presentar la fuerza militar para atacar a estas organizaciones criminales. Y este enfoque de línea dura le permite a la Casa Blanca tener una serie de herramientas legales, particularmente, que le permiten tener enfocarse de una manera más directa a las organizaciones criminales, y además de esto empezar a tocar otro tipo de temas. Es decir, este es como el eje de la política, pero cubre y toca otras aristas que iremos aquí mencionando. ¿Qué componentes toca esta política, este nuevo enfoque? El primero de ellos es trasladar o convertir a los cárteles de la droga en organizaciones terroristas extranjeras, y esto es importante porque le da al Departamento de Estado y a varias agencias, departamentos de los Estados Unidos, otro tipo de poder discrecional para actuar contra estas organizaciones terroristas extranjeras, dentro de las cuales están 6 en México, una en Salvador, otra en Venezuela, de las que nombró justamente en cuanto tomó posesión. Fue una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump. Otro de los componentes es la acción militar directa, es decir, los Estados Unidos están listos y dispuestos a intervenir militarmente con tal de atacar el tema de estas organizaciones terroristas. A su vez también endurecen la frontera o la seguridad fronteriza, porque todo esto viene con el argumento, Enrique y Ramón, sí, de seguridad nacional. Toman estas organizaciones como grupos terroristas que tocan directamente o atacan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por eso el fortalecimiento de la frontera sur, norte, pero particularmente de la frontera sur de los Estados Unidos, en donde enviaron a una gran cantidad de efectivos militares
no solo para protegerla de estos grupos, sino también para el tema de migración y de tráfico de fentanilo, de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra parte también que tiene esta política, este endurecimiento, es una serie de sanciones, amenazas económicas y judiciales, que aquí es donde podríamos empezar a hablar con Enrique, que tocan el tema financiero de las organizaciones terroristas y de aquellos vinculados con estas organizaciones, sean personas o instituciones. Particularmente la fuerza que le da esta política a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que le permite intervenir directamente en cuentas de personas sospechosas de estar vinculadas con alguna de estas organizaciones. Digamos, en general, estos serían los componentes de los cuales o desde los cuales inicia la política de Trump contra los cárteles de la droga o ya organizaciones terroristas extranjeras. O sea, perdón, sí quiero reafirmar esto porque lo hemos estado viendo en México antes de que que intervenga el doctor Enrique. Hay que ser bien claros, aquí en México lo estamos viendo con incluso políticos, o sea, están interviniendo cuentas de políticos, están interviniendo cuentas de empresarios que posiblemente estén ligados al narcotráfico. Esto también se está tomando, lógicamente, en Centro y Suramérica. De esto, ¿qué nos puede decir, doctor Enrique? Lógicamente, visto desde el cono sur, visto desde allá, desde el sur de América, en Costa Rica, toda la parte precisamente de Venezuela, Colombia, todos estos países que han estado ligados ciertamente a las actividades del narcotráfico, pues ahora con esta intención de Donald Trump, que ya lo decía el doctor Guillermo. Sí, muchas gracias. Tal vez empecemos por el nombre del programa. Yo que soy un fan de los mapas y por ende de las fronteras y por ende de la geopolítica. La realidad es que Centroamérica o Mesoamérica, del río Grande para abajo, el río Bravo, es un puente, es un puente que conecta el cono sur, ahí sí, ¿verdad? Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, los países productores de la droga, con el país número 1 consumidor de esta, que es Estados Unidos. Y en esa franja de territorio, que no solo por ahí pasa el narco o el tráfico de estupefacientes, el tráfico de dineros ilícitos, el tráfico de personas, el tráfico hasta de especies silvestres. Es un camino, ¿verdad? Y toda la vida ha existido esa interacción entre el cono norte con el cono sur y los que estamos en el medio. Y los que estamos en el medio servimos de bodegaje, servimos de legitimación de capitales, y ahorita voy a hablar de un fenómeno, por lo menos aquí en Costa Rica, pero tal vez para empezar en eso, o sea, la forma en que está diseñado el continente obliga a una interacción, y no es de ahora, no es de Trump. Empecemos en 1990, finales de los 80, los cárteles, ¿verdad? En México, el caso de Caro Quintero, que se vino aquí a refugiar a Costa Rica. Después en 1900, en esos finales de los 80, 90. Después, y quiero aclarar algo, yo el fenómeno del narcotráfico lo veo desde el punto de vista de que para que la lucha contra el narcotráfico, más allá de lo que hablaba Guillermo, de las fronteras, de la militarización, de volar lanchas con drones, la única forma de erradicar el narcotráfico es congelarles las cuentas a los narcotraficantes. Entonces, por eso es que las entidades financieras juegan un rol importantísimo en esta lucha contra el narcotráfico. Entonces, primero fue el lavado de dinero por el narco de los cárteles en los finales de los 80, 90. Después vino el 11 de septiembre y aparece un nuevo delito de legitimación o de lavado de dinero, que es el financiamiento al terrorismo.
y también otro que se llama financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Después, en el 2020, empezamos con el tema de los ciberataques. Entonces ya los ciberataques que se pagaban con Bitcoin, otra forma de legitimar delitos. Entonces, dicho esto, nosotros a nivel de región tenemos unas particularidades homogéneas que vamos a discutir durante el podcast, pero que efectivamente la única forma de combatir el narcotráfico es no tanto desarticular una organización, porque ustedes saben, ya viene el segundo y el tercero, eso es como una organización corporativa con plan de sucesión claro, y si meten a la cárcel al narco, la esposa, la mamá, los hijos, toman, digamos... Todos tienen que ver. Y no solo eso, los cuidan. Entonces meterlos a la cárcel no es la opción. Congelarles la plata sí. Nosotros veíamos un caso muy de hecho, acaba de ser noticia el fin de semana pasado. Detienen aquí, precisamente en Aguascalientes, al supuesto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y era lo que decíamos y lo que decían muchos medios nacionales y locales, es que eso es una hidra. Es inútil cortar una cabeza porque salen 7, y esas 7 salen precisamente para tomar el mando, y no nada más como una cadena de sucesión, sino incluso haciendo guerra para tratar de cierta cabeza pues que quede al mando. Entonces es muy claro lo que dice el doctor Enrique, y creo yo, y tiene toda la razón, y creo yo que es uno de los puntos que muchos gobiernos no se animan a tocar, precisamente que son las finanzas de estos grupos delictivos. Nosotros aquí desde México podemos decirlo, posiblemente no le quieran entrar a ese tipo de toqueteo de las finanzas del narco, porque estamos hablando de que esas finanzas influyen en el Producto Interno Bruto de un país. Entonces estamos hablando que un país como México, que tiene cientos de miles de millones de dólares precisamente que entran por el narcotráfico, pues posiblemente esa sea una de las razones por las que los gobiernos no le entren a este tema, ¿no, doctor Guillermo? Sí, dos temas interesantes lo que comentan ambos, y déjenme, me aviento con una mucho más fuerte. La solución para acabar con el narcotráfico es la liberalización total y absoluta del consumo de las drogas. Esa es la solución. Se va a trasladar un problema de salud, no me cabe duda, pero si quieres acabar con el tema del narcotráfico, legaliza total y absolutamente el consumo de las drogas. Que es un tema al que no le quieren entrar los políticos. No, por supuesto, esto no se va a lograr. Por razones ideológicas fundamentalmente, pero quitando ese tema, que es el que yo creo que es la única solución, o la más rápida y viable, o más bien no viable, pero la más rápida, me gustaría abordar dos temas que comentaron, que es una sobre el trasiego, cuando habla aquí que de este puente que viene desde los países andinos hasta los Estados Unidos. Este puente de trasiego o este camino de trasiego de droga va contaminando a todos los estados por los que va pasando. ¿Sí? Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, en Centroamérica, México, hasta que llega a los Estados Unidos. ¿Por qué lo va contaminando? Porque en el camino se tiene que coaccionar o se tiene que sobornar a una serie de autoridades para que permitan el trasiego. Claro. Por un lado. Dos, es mucho el dinero que se va moviendo y se va quedando también parte de ese dinero en este tránsito, en este camino que va conduciendo hacia los Estados Unidos. Si bien es el destino final, también en el camino se van produciendo cosas y se va incluso mercadeando parte de la mercancía, porque también se va generando mercado conforme va avanzando. Entonces tiene muchas implicaciones el hecho del trasiego. Se ha querido cortar justamente parte de ese trasiego
fue una de las ideas de la política del presidente Calderón contra el narcotráfico, de limitar el trasiego o tener el control del trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, pero vimos que esto es mucho más complicado que solo eso, ¿no? Eso por un lado. Y dos, lo que comentabas, Ramón, el hecho de la cantidad de dinero que se maneja en torno a estas organizaciones criminales o, como las llama ahora esta política Trump, organismos terroristas extranjeros, es muy grande. Y esta es capaz de corromper a instituciones financieras, a personas de a pie, imagínate nada más, y a gobiernos. Hay que recordar que cuando se firma esta orden ejecutiva, en donde se nombran a estas organizaciones o a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, en la explicación de esa orden ejecutiva se menciona claramente que muchas de estas organizaciones, en el caso de México, habían o casi gobernaban buena parte del territorio nacional. Es decir, asumían que estas organizaciones habían fragmentado el control y la autoridad del Estado mexicano sobre grandes partes del territorio nacional porque ya estaban bajo control de estas organizaciones terroristas extranjeras al haber corrompido a políticos de esos lugares para tener el control y la autoridad y la protección sobre esas regiones. Lo cual, por supuesto, nos llevó a esta famosa lista del secretario de Estado, Marco Rubio, de la famosa lista Rubio, en donde se presume que se mencionan a varios políticos mexicanos de primer nivel de esta y la anterior administración coludidos con estas organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Esos dos puntos ahí para ir calentando la mesa. Enrique, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos dices? Sí, digamos, muy importante eso del trasiego, Guillermo, porque en Costa Rica se está dando un fenómeno y es que antes nuestros índices de homicidio eran, digamos, marginales. Y de los últimos 5 o 6 años para acá ha venido increciendo de una forma exponencial y es precisamente por eso, porque antes los cárteles dejaban la droga, enterraban el dinero. En un banco que yo trabajo, una vez me dijo una cajera, bueno, para un cliente me dijo una cajera, es que un día viera, doctor, llegó y los dólares olían a tierra, a humedad, por supuesto, porque estaban enterrados. Por eso es que el tema del efectivo es un tema crítico en este tema del riesgo. Y entonces, la forma en que la legitimación de capitales se aborda en Estados Unidos, quiero hacer una aclaración inicial. No solo es el tema del AML o de la legitimación de capitales o del lavado de dinero o de la lucha contra el narcotráfico, no es un tema de Trump, es un tema bipartidario. En eso sí se ponen de acuerdo demócratas y republicanos. Claro, por supuesto, Trump tiene su agudeza y su estilo frontal, militar, mediático, pero también está el diplomático. Entonces, volviendo al tema de lo que pasa por lo menos aquí en mi país, y ahorita hablamos de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, empezaron a pagarle a los empleados, a los del narco aquí, con droga, en vez de plata, además droga, y los empezaron a hacer narcocélulas y se matan por territorios. Y eso es muy, muy lamentable porque claramente los índices de este país están disparados y eso nunca ha sido algo aquí común, pero lamentablemente así es, y es por el narco, o sea, los que se matan son narcos. 2, el tema del narcotráfico o de la lucha de tanto Trump o del bipartisan, o del bipartidario en Estados Unidos, de los dos partidos, es que no es solo un tema de narcotráfico, el lavado de plata, es de corrupción, de fraude, de evasión fiscal, de una serie de delitos, porque la legitimación o el lavado de plata es el segundo,
delito. El primero es lo que generó la fuente de riqueza ilícita. Entonces, por eso es que lo que conviene es atacar, porque si uno quiere tener éxito para luchar contra una organización criminal y llevarlos a justicia, necesita prueba. Los fiscales que luchan contra la legitimación, contra el lavado de dinero, requieren y no solo indicios, sino evidencia documental para perseguir el delito, congelar las cuentas, rematar los activos. Hemos visto fenómenos donde ya los esquemas de narcotráfico se han vuelto retail, y el ganado, el fútbol, los lavacars, las barberías, una serie de actividades vulnerables típicas de nuestra región, pero que lamentablemente, y con esto ya doy la palabra, lamentablemente este flagelo carcome a la sociedad. Porque ahora hasta los niños, cuando ven las narconovelas, quieren ser narcos. Ya no quieren ser médicos, no quieren ser arquitectos, no quieren ser abogados, quieren ser narcos. Y los que somos, digamos, los que estamos pulseándola, luchando en el régimen formal, no tenemos ventaja porque la vida es fácil, ¿verdad? Y para esa gente a costa de una serie de valores, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de la militarización de las fronteras, y ahorita que hablaste de la lista Rubio, vamos a hablar que aparte de esas acciones militares, aparte de congelar activos, se han dado una serie de presiones, porque justamente el gobierno de Trump, como muchos gobiernos de la región, están, digamos, demostrando el mismo patrón, donde el ejecutivo se subleva por encima del judicial y del legislativo, ¿verdad? Entonces, te dejo esa, Guillermo, para que comentes. Y volvemos a lo que pasó por lo menos aquí en mi país, que le quitaron la visa de Estados Unidos a varias figuras, incluido a un Nobel de la Paz. ¿Quieres comentar algo, Ramón? No. Digo, nada más acotar un poquito lo que dice el doctor Enrique. Un fenómeno que posiblemente para los costarricenses, para la región, a lo mejor, está señalando que desde los 90s, 80s, 90s ya se venía dando esta lucha, pero este fenómeno precisamente de la narcocultura, que lamentablemente está siendo ya un velo que está cayendo sobre toda América Latina, no nada más México. México desde los 80s vive sumergido en esa narcocultura. Hoy por hoy somos una sociedad más insensible, lamentablemente, a estos fenómenos, porque para nosotros ya es el pan de cada día, los descuartizados, los descabezados, el lavado de dinero, el blanqueamiento de dinero, o sea, todo esto ya es para nosotros el pan nuestro de cada día. Lo decía el doctor Enrique y lo dice bien, hay países en los que este fenómeno está siendo apenas conocido por la sociedad, y es lamentable porque estamos hablando de países con cierta riqueza, con cierta cultura, y que se están viendo cada vez más mermados. ¿Y por qué este trasiego del que mencionaban va dejando migajitas en cada país? Centroamérica lamentablemente tiene un índice de pobreza elevado. Estamos señalando Nicaragua, Belice, Guatemala, El Salvador. Estamos señalando países que han sido lamentablemente pobres la mayoría de su historia desde que se fundan estos países. Y hoy por hoy es donde el Tren de Aragua tiene más presencia. El Tren de Aragua, que afortunadamente aquí en México no tiene tanta como pudiera darse, pero son aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, son aliados del Cártel de Sinaloa, que cubren la mayoría del territorio mexicano. ¿Qué está pasando con estos cárteles hoy por hoy? Pues como lo decían ya nuestros dos expositores de hoy, el doctor Luevano y el doctor Rojas, ¿qué pasa? Pues los narcotraficantes van comprando voluntades, van comprando gobiernos, y eso ¿en qué deriva? En que Donald Trump hoy les quiere hacer frente al señalarlos
pues ya terroristas, ¿no? Grupos terroristas, y que estos en muchos lados, así como en México y también en Sudamérica, pues pusieron el grito en el cielo, señalando de una estrategia intervencionista por parte de Estados Unidos, que sabemos que tienen pues ya una fama, ¿no? De que cada que quieren algún tipo de beneficio de cierto país, pues tratan de hacer este tipo de estrategias, ¿no? Vamos a señalarlos de terroristas para intervenir en ese país y nosotros imponer a quien más nos plazca. No sé si estamos acercándonos peligrosamente a ese panorama, doctor Guillermo. Sí, bueno, vivimos ese panorama, ¿no? El tema del narcotráfico y sus implicaciones, las han comentado acá, va mucho más allá del tema financiero y del tema de trasiego, de consumo y de venta. En efecto, tiene un trasfondo también cultural que va acompañando a esta lógica del mercado del narcotráfico. El efectivo, el cash, la plata, en sí misma, si no la puedes mover, no te genera rendimiento, no hay plusvalía, la necesitas invertir, mover para que te genere algo. El enterrarla o el meterla debajo del colchón al final del día no es el negocio más productivo. Una medida muy de Escobar. Sí, y lo que tienes que hacer es ese dinero moverlo. Claro. Y es lo que han buscado estas organizaciones criminales, mover el efectivo de tal manera que le siga generando utilidades. Y de cómo lo mueven, tratando de meterlo al sistema financiero para lavarlo, para legitimarlo, y para que entonces lo puedan usar de una buena manera. En el proceso de hacer eso, tienen que corromper a gobiernos o a instituciones financieras y bancarias para que les permita, por un lado, blanquear o lavar ese dinero. Por otro, pueden invertir en todos estos negocios que bien Enrique comentaba, para que por medio de esa inversión, si no hay un control efectivo sobre cómo se invierte y en dónde se invierte el capital, en moneda, pues entonces lo invierten y ahí lo están blanqueando. En ese proceso que les estoy comentando, tiene que haber una lógica de la ganancia rápida, efectiva, que se acompaña de un atractivo para muchos jóvenes desempleados, que de repente ven en el dinero fácil, por la venta de la droga, por el apoyo a estos grupos, un dinero en la bolsa que les da un estatus que no tenían y que difícilmente nuestros mercados laborales lo podían encontrar. Claro. Jóvenes, muchos de ellos sin educación o con una educación básica, y que de repente tienen mucho dinero en la bolsa por hacer este tipo de trabajos para estas organizaciones, y esto lo acompañan de toda la lógica de este personaje que ya se mitifica como el líder de la droga, ¿no? El narco. Y entonces se compran las grandes camionetas, se visten como tal. Es decir, ya hay una cultura, en efecto, que acompaña a este estilo y forma de vida, y eso lo que hace es fortalecer justamente este proceso de ir corrompiendo y sumando gente a el mercado de la droga, a estas organizaciones que ya no solo es un tema, insisto, de mercadeo, sino de cultura, de estatus. Esta lógica que decían en los 60s algunos de vive intensamente y muere joven, ¿no? Ahora parece que muchos de estos jóvenes la adoptan, es decir, no importa que muera joven o que arriesgue mi vida con tal de lo que vaya a vivir, lo viva intensamente y bien, ¿no? Con mi camionetota y con esta vida que me puedo dar. Ante la pobreza en la que estaban, pues esto puede ser atractivo para muchos, desafortunadamente. Eso por un lado. Y por otro, el tema que comentabas, Enrique, de el bipartidismo. En efecto, es una política apoyada por ambos partidos, pero que hábilmente el presidente Trump la ha tomado como propia para discursivamente al interior de los Estados Unidos mostrarse él como el salvador
de los Estados Unidos ante estas olas migratorias que ya las califica como potencialmente peligrosas, que son las que llevan la criminalidad, el narcotráfico, sin importar las consecuencias que puedan tener para migrantes que van a buscar otra cosa y que no son delincuentes. El presidente Trump lo que ha hecho es tomar ese discurso, enarbolarlo y ser él el que lo articula tanto adentro de los Estados Unidos con el tema de la seguridad, como afuera de los Estados Unidos con el tema de la seguridad y de los aranceles. Es decir, para la lógica hoy en día del hemisferio, al menos, la política de los Estados Unidos contra el crimen organizado tiene que ver con la lógica de Trump, que vamos a hablar en unos instantes, si me permites, Enrique, del tema geopolítico, que también tiene esta política contra estas organizaciones, no solo un enfoque interno, sino también un enfoque geopolítico. ¿Qué nos comentas, Enrique? Sí, tal vez agregar, Guillermo, el tema de la promesa de campaña de Trump de más allá de la seguridad, de la crisis migratoria, era el tema del fentanilo y las ciudades zombies en Estados Unidos, Chicago, Nueva York, etc. Todas estas que son demócratas, por cierto. Y el fentanilo es una droga 10,000 veces más potente, más adictiva, más destructiva. Y los cárteles mexicanos ya empezaron a hacerlo. Y ya esa es, digamos, la peor de las drogas que hay. Y justamente él prometió en campaña erradicar esas ciudades zombies y eliminar el ingreso del fentanilo, que no solo incluye nuestra región, sino que el fentanilo, el principal productor de fentanilo es China, ¿verdad? Entonces, ahí le sirvió mucho abrir esa guerra frontal contra el narcotráfico, pero con el enfoque del fentanilo para cumplir con su promesa de campaña, y le amarra muy bien con todo el tema migratorio, etcétera. Hay un tema importante y es que Estados Unidos, como país consumidor principalmente de la droga, digamos, fue el que inventó el lavado de dinero. ¿Usted sabe por qué se llama lavado de dinero, Guillermo? No, a ver, coméntenos, Enrique. Ok, la referencia histórica es Al Capone, porque Al Capone, para lavar los ingresos de sus actividades ilícitas, que hoy no son ilícitas, como el licor, el juego y ciertos sobornos, por supuesto, a los sindicatos, para empezar a legitimar la plata, empezó a montar una red de lavanderías de moneda alrededor de Manhattan, Nueva York, etcétera. Entonces, por eso es que se da esa referencia de lavado, porque él tenía lavanderías para justificar los ingresos por sus actividades ilícitas. Pero efectivamente el lavado tiene 3 etapas, y la primera es la más importante: la colocación, la penetración del dinero ilícito en el sistema financiero. Ahí es por eso es que los bancos piden tanto conozca a su cliente, origen de fondos, de dónde viene esta plata, porque una vez que entra, ya pasamos a la segunda etapa, que es la estratificación. Y es como jugar con las copitas y la bolita de ping-pong. La pasan a una sociedad que se la devuelve a otra, que hace dividendos, y es una figura matriosca donde hay una sociedad dueña de otra sociedad. Entonces, ahí la trazabilidad del dinero para el fiscal se complica, porque entonces tiene que pedir levantar el secreto bancario en muchas entidades. Y ya la tercera etapa, después de la colocación o penetración, la estratificación, ya viene la integración. Y ahí es donde se mezclan los recursos ilícitos con recursos bien habidos. Y han habido una serie de escándalos de este tipo, por ejemplo, de corrupción. El caso de Perú y Panamá en Odebrecht y Brasil. El tema de Liberty Mutual, un caso gigante de lavado de dinero. Equipos de fútbol que los dueños pues fondean con plata mala vida.
O sea, efectivamente, como bien decís, esa necesidad de lavar, de integrar y de ocultar tienta a la sociedad. Y por eso es que, repito, y aquí tal vez voy a hacer el traslado a lo que decía anteriormente, más allá de volar lanchas con drones en mar territorial o patrimonial, no importa, se va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Más allá de militarizar la frontera, más allá de incluir más sancionados en las listas OFAC, el tema del narcotráfico o el tema de Trump es que la lista Rubio, cuando asumió Estados Unidos, Mark Rubio vino a varios países de Centroamérica y me acuerdo que vino a Costa Rica. Y aquí nosotros tenemos un gobierno también donde el Poder Ejecutivo ha estado tratando de imponerse y de romper el esquema de los pesos y contrapesos de los tres poderes de Montesquieu. Entonces, en ese borderline llegó Mark Rubio y algo muy importante, en Costa Rica no existía la extradición. Usted no podía enviar a la cárcel a un costarricense a ningún lado. En Honduras sí, y un presidente hace como 3 años está, por cierto, preso en Estados Unidos, presidente de Honduras. En el caso del régimen de Ortega, aunque ustedes no lo crean, la incidencia de narcotráfico en Nicaragua es muy baja, muy baja. Lo más que hubo fue una vez, me acuerdo, incautaron unas banners de televisoras que iban para México porque iban haciendo un programa, el cual programa estaban llenos de drogas y de plata, y el régimen los pescó. Pero ahí el tema es corrupción y el ALBA. Y en ese entonces había un banco que ya no existe, que los dueños eran el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, y ese banco le congelaron todos los assets y pasó a OFAC y ya no se puede hacer negocio. Y por cierto, eran clientes míos y me tuvieron que pagar por PayPal porque estaban desconectados del SWIFT, del sistema integrado de transferencias. Entonces, repito, el tema no es solo la militarización, sino que Mark Rubio fue país por país abriendo temas como la extradición, como negarle visas a ciertos diputados, a ciertos políticos. Son medidas de presión legítimas porque un gobierno puede decidir a quién le da visa o no, permiso para entrar a un país. Pero sí, ya digamos aterrizando en el tema del podcast, la estrategia es 360. Es mediática con el fentanilo, militarizar la frontera, congelar activos, quitar visa. Y por supuesto, Bukele de acuerdo, Chávez de acuerdo, Guatemala, todo menos Nicaragua. Aquí hay una pregunta que quiero poner en la mesa, doctores, si me lo permiten. Aquí en México ya vimos que eso de quitar visas, pues lo minimizaron, ¿no? Señalaron que eran problemas burocráticos más que problemas de haberles encontrado algo a ciertos políticos, porque desde gobernadores hasta senadores, diputados, políticos, presidentes municipales han sido pues prácticamente baneados del país, prácticamente expulsados, no les dan visa, no se las renuevan. Y esto se convierte, al menos en otros países, se convierte en, digamos, pues yo impongo esta sanción, pero te estoy marcando, es un branding, estoy marcándote como una persona que posiblemente, según mis investigaciones que Estados Unidos, bueno, pues ha hecho exhaustivamente, estás ligado, coaligado o tienes algo que ver con el narcotráfico o con acciones ilícitas. Esta red entramada de políticos y de empresarios es extensa, o sea, es sumamente extensa. Decía el doctor Rojas, hay que mocharles el agua, hay que cortarles el agua, hay que cortarles la fuente de ingresos, hay que quitarles, hay que incautarles, pero se me ocurre,
en México se puede hacer una cosa de ese calibre. Sería meternos en una red sumamente extensa de esta situación, de el brazo extenso de la corrupción. Y posiblemente se voltee el país de cabeza, porque estamos hablando que, como yo lo decía al principio, las finanzas del narcotráfico hoy por hoy forman parte importante del Producto Interno Bruto de nuestro país, mínimo de México. No me quiero imaginar de países donde ya lo tienen más internalizado, o sea, más interno, pues, como Colombia, ¿no? O sea, estamos hablando ya, si es Sudamérica, Colombia, que en su momento tuvieron finanzas fuertes precisamente por el blanqueado de dinero de tanto del gobierno, coaligado con los cárteles. Entonces, ¿se pudiera hacer una situación de estas, doctor Rojas, doctor Luevano? No me la imagino. Sí, si me permites, Enrique, el atacar al crimen organizado lo tienen claro, me parece a mí. No lo van a poder terminar en 4 años, en 3 años prácticamente que le falta a la administración Trump. Este es un problema tan grande y tan inserto ya en la economía, en la cultura, en la política de la región, que difícilmente se acaba en 3 años, 4 años o no sé cuántos más, ¿no? Mientras exista el consumo, va a haber los incentivos para que se le siga vendiendo y proveyendo de estas drogas. Y ya no solo el consumo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo y en todas estas partes o regiones por donde se trasiega la droga. El consumo en México ha crecido mucho justamente porque no todo lo que puede llegar a los Estados Unidos se queda atorado o guardado. Se busca abrir un mercado local para que también haya flujo. Entonces, el problema va mucho más allá del término de esta administración. Lo que yo creo que buscan hacer, impactando por esas vías, tanto el control de los políticos involucrados, como de los activos, como de las propias organizaciones, es tener el control, valga otra vez la palabra, de estas organizaciones criminales para saber cómo operan, dónde está el dinero, por dónde trasiegan. Lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Sí? Todo el trasiego de drogas llega a los Estados Unidos y se mueve en los Estados Unidos. Alguien lo mueve internamente. ¿Por qué no tiene el mismo impacto pernicioso que allá existe o que existe aquí y no existe allá en términos de lucha entre organizaciones criminales, de corrupción al gobierno? Porque está mucho más controlado. No quiero decir que no exista, pero el Estado está por encima de las organizaciones criminales. El problema es cuando las organizaciones criminales se ponen a la par del Estado o inclusive por encima del Estado. Ahí ya no hay control. Ahí las que controlan ya son ellas. Es decir, el Estado por sí mismo, la territorialidad del Estado está fragmentada allá donde no tienen el control justamente de cómo operan y qué hacen estas organizaciones. Ahora, si esto se sabe que no lo vas a poder terminar en 3, 4 años, pero sí lo puedes controlar, lo que sí puedes hacer es ver qué tipo de beneficios políticos puedes conseguir a lo largo de la implementación de estas políticas. Y uno de ellos, y Marco Rubio es el arquitecto de eso, es el control geopolítico de la región, como bien lo comentaba Enrique. Y este control geopolítico es volver a tener una zona de influencia controlada, como es América, ante la penetración china. ¿Qué es lo que están haciendo? Expandir la frontera, o como llaman ellos, externalizar las fronteras o la seguridad. Ya no solo a la frontera, al límite fronterizo de los Estados Unidos con Canadá y con México, sino irlo expandiendo hasta la Patagonia. ¿Y cómo lo hacen? Teniendo el control de los estados por donde trasiega la droga. Allá donde no se pueda controlar ese estado, caso Venezuela, pues vamos a buscar la remoción del estado.
Vamos a quitar a quien está para tratar de imponer a un Estado afín a nuestra política de una influencia global o hemisférica para tener un orden geopolítico, por lo menos en donde tu zona de influencia, América, la tengas perfectamente controlada. Hay estados que van a ser más complicados, como es el caso de Brasil, pero se puede negociar con ellos. Que muchos lo ven negativo. O sea, estamos hablando que la intervención en Venezuela muchos lo ven negativo. Al menos los de extrema izquierda señalan que esto es sumamente negativo porque Estados Unidos sigue con esta intención de intervenir en gobiernos que no son afines a ellos. Pero aquí es donde también se levanta otra duda y quiero ver qué me comenta el doctor Enrique Rojas. Esta duda va más guiada a qué tanto los otros países que están ya cerca de Venezuela apoyan esta intervención, porque ciertamente Venezuela y Nicolás Maduro a la cabeza han sido intervenidos porque se les ha no comprobado, pero en las investigaciones señalan que Nicolás Maduro incluso pudiera ser la cabeza de un cártel de la droga importante en América del Sur. Muchos señalan esto como información falsa y que sale de las agencias de Estados Unidos afines a Donald Trump, pero muchos otros señalan que pudiera ser el inicio de un cambio de régimen en Venezuela que le vendría bien a ese país. ¿Ustedes cómo lo ven más allá, doctor Enrique? Sí, vamos a ver, ahí la presión es China, ¿verdad? Que China tiene todo el control, hablando de esa palabra, del petróleo de Venezuela. Entonces ahí sí sería como la crisis de Cuba, de los misiles con los Kennedy, pero aquí abajo. Recordemos que el Cono Sur ha tenido un realineamiento hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, hasta con el mismo Petro de Colombia han habido sus chispazos. Y nosotros aquí en Costa Rica, no sé si allá la tienen también, pero tenemos una frase que dice: le hablo a Pedro para que escuche Juan. Sí. Entonces, todas esas acciones militares replican en todo, en el tema diplomático, en el tema financiero. La banca venezolana está aislada, Colombia no. Entonces, digamos, ellos efectivamente, como bien dice Guillermo, vuelven a un régimen de control y, ojo la ironía, con tarifas, con tarifas de castigo, pero, pero como en esta región somos yes man, entonces yes man, ¿verdad? Pero lo que sí quería decir, algo importante, es que la estrategia ha funcionado. O sea, uno para cambiar conductas tiene varias formas de hacerlo, construyendo puentes de entendimiento, invistiéndose con un poder que le da la responsabilidad de formar o no a alguien, o como decimos nosotros, agarrote aquí en Costa Rica. Entonces, sí, la administración Trump, y vuelvo a redundar en el tema de esos gobiernos, digamos, de aquí donde el Ejecutivo está igual, agresivo, golpeando la mesa, erosionando puentes de comunicación, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que da miedo ver esas. Si yo soy parte de una organización de narcotráfico terrorista, ya ahora calificada efectivamente como una organización terrorista, y veo esos shots de la lancha, o yo soy una persona que ha infiltrado el narcotráfico con el narcoestado que se hablaba, y ahora usted lo pueden deportar, porque antes lo que pasaba con el Chapo pasaba en todo lado, iban a la cárcel a pasar como reyes, a ver el fútbol, a comer sabroso. Ya cuando van a Estados Unidos, primero, no se vuelven a ver, y segundo, no se van a escapar, y tercero, ya entran dentro del sistema penal de Estados Unidos, porque efectivamente los sistemas penales de nuestros países no soportan la penetración de poder que han tenido estas organizaciones desde los 80s y 90s, y que efectivamente, pues, vuelvo a lo mismo. Estamos bendecidos, pero a la vez
digamos, con la depositación geográfica de que siempre vamos a hacer un puente entre la producción y el consumo de todo, de la droga, de la plata, del bodegaje, etc. Sí, decías algo interesante, Enrique, que es la política le ha estado o le ha funcionado. Y en efecto, a estos meses de la administración Trump, si hacemos un recuento de los logros en términos de esta política contra las organizaciones criminales, los cárteles de la droga, ahora organismos u organizaciones terroristas extranjeras, sí ha funcionado, no solo contra ellas, sino contra sus activos, que esto lo sabes mejor tú. Es decir, ya les es más complicado el mover estos activos y tienen que aumentar su nivel de corrupción o su nivel de amenaza para estos gobiernos que no se dejan, funcionarios municipales, por ejemplo, en el caso de México, municipales o incluso estatales, que si antes no se dejaban corromper, ahora ante la amenaza que es mayor, acá acaban de matar hace unos días a un alcalde, el alcalde de Uruapan, estos grupos criminales. Es decir, tienen que escalar. Si les estás cortando la posibilidad de mover el capital, van a tener que escalar el nivel de amenaza, lo cual es riesgoso, porque lo vamos a ver en este corto plazo de que van a tener que ir escalando la violencia para ir logrando la penetración de ese capital. Pero esto es resultado justamente de esas políticas. Cuando Marco Rubio hace esta visita que comentas, Enrique, el primer país que toca es México. En México se esperaba que hubiera un acuerdo entre el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos, que se firmara un acuerdo. Marco Rubio no lo quiso firmar. Al final, lo que se logró por iniciativa de Marco Rubio fue la integración de un grupo de alto nivel para trabajar justamente para atacar estas organizaciones terroristas extranjeras, las ubicadas en México, y se dice que ahí traía esta lista con estos nombres como para presionar y negociar desde la posición de fuerza, de decir, necesito logros. Los aranceles te los pateo 90 días más, pero necesito logros. ¿Y qué pasa al día siguiente, coincidentemente? Que la institución más respetada en México por los mexicanos, que era el Ejército, y dentro de las Fuerzas Armadas, que era la Marina, la destapan como la cabeza del huachicol. No sé si lo escuchaste por allá, Enrique, es decir, el tráfico ilegal de hidrocarburos. La cabeza eran personajes, almirantes de alto rango de la Marina. Imagínate qué golpazo. Y esto, insisto, no es coincidencia, suena coincidencia, pero no lo es. Fue un acto de decir, bueno, no te puedo otorgar esto, pero déjame te otorgo algo más. Y eso yo creo que le apaciguó un poco las aguas a Marco Rubio y se fue al siguiente estado, que fue Ecuador, que es un aliado, y fue cerrando justamente en su política o su geopolítica la geoestrategia de la región. Dices que hay un realineamiento a la izquierda, a excepción de Ecuador justamente y Argentina y El Salvador, que son clave por las posiciones regionales que ocupan. Al final del día lo que están logrando sí es el control de la región. Inclusive en Panamá, con el famoso Canal de Panamá, obligaron a que la empresa china de Hong Kong o Hong Kong China, que le vendiera a los Estados Unidos justamente el control y el manejo del canal, porque la presión de los Estados Unidos sobre Panamá era brutal. Y ya lo venimos observando, Ramón y Enrique, que cuando Trump se fija algo desde esta lógica del negociador alfa, lo busca y lo consigue. Y ante eso, ante esta mercurialidad, si me permiten, del presidente Trump, no ha habido uno,
ni incluso Xi Jinping, que le pueda tocar un poquito a esta lógica de Trump y movérsela hacia un lado. Xi Jinping está al nivel, pero incluso él se ha reculado un poco porque este tipo viene con toda la fuerza, adentro y afuera de los Estados Unidos. Lo estamos viendo. Y en la lógica del programa, de este podcast, me parece a mí que el eje que les decía, que sí en efecto es el control de las organizaciones terroristas extranjeras, cárteles de la droga, tiene muchas aristas, es multifacético. El más importante para el Departamento de Estado es la geoestrategia o el control geopolítico de América, ante China, por supuesto, ¿no? Es decir, no vamos a terminar con el narcotráfico, pero lo vamos a controlar. Y lo vamos a controlar desde los estados por donde pasa o se trasiega el narcotráfico, afectando sus finanzas y afectando a los políticos que se lo permiten. Internamente para Trump esto es también una política que le ha dado resultados, porque la lógica de ir contra la migración como el culpable, si bien le ha generado opuestos, también le ha generado votos. Él lo ven muchos estadounidenses como el guardián de la nación, como el hombre que tiene la fortaleza para ver por los intereses de los estadounidenses blancos, por supuesto, o aquellos que se sienten legítimamente estadounidenses. Esta lógica del Make America Great Again es la que le ha estado funcionando adentro y afuera de los Estados Unidos. ¿Qué nos comentas, Enrique? No, sí, efectivamente es un estilo de liderazgo muy cowboy. Al principio se acuerdan del taco, ¿verdad? Trump always chickens out. O sea, que golpea la mesa y después se quita. Pero desde su libro, o sea, esa es su forma, ese es su estilo, es mediático, es mano fuerte y eso le dio esa victoria en un segundo término donde viene con sangre en el ojo, como decimos, donde viene ya no a aprender, sino a resolver. Y ya eso es un tema aparte, pero las deficiencias del Partido Demócrata, tal vez con este nuevo resurgimiento del ala demócrata más socialista, por ejemplo, que vemos en Nueva York, correcto. Pero Trump efectivamente simboliza no solo el Bible Belt, los países, los estados de centro de Estados Unidos, tiene digamos el eje religioso, sí. Los .coms y todos los tech guys, y algo muy interesante también es que por un lado le ha funcionado, pero por otro lado ha debilitado programas con Dodge, ¿verdad? Que son esos recortes masivos y esas movilidades laborales, digamos, por voluntad. Eso todo es público. Si ustedes se meten a la página de Dodge, se han quitado un montón de contratos, o sea, no es solo gente, contratos, y entre esos pues se ha, digamos, escogido. Como decías vos, o sea, la estrategia regional de control sí, pero adentro de Estados Unidos el Corporate Transparency Act o la ley de transparencia corporativa, donde las empresas tenían que revelar sus beneficiarios finales, en Estados Unidos ya no. Entonces hay un encubrimiento interno, pero todos afuera tenemos que decir la matriosca, hasta dónde de la sociedad llega el beneficiario final o la persona que ejerce el control sobre esa sociedad. Entonces son esas dicotomías como decís vos, o sea, yes man, una política alfa, pero también hasta con tarifas comerciales. Entonces, dolor, pero le ha funcionado, ¿verdad? Sí. Entonces, una pregunta, Enrique, que tiene que ver particularmente con tu campo de expertise, es ¿qué implicaciones tiene este tema financiero bancario
en Costa Rica? Tú que lo ves y que asesoras a instituciones financieras y bancarias por allá. Bueno, aparte de militarizar las fronteras, aparte de congelar activos OFAC, aparte de suspender visas, y esto no es nuevo, viene desde el Acto Patriota, que fue en el 2001, después de 9/11, y ahora en el 2020, después de los ataques de Rusia, ciberseguridad, le hicieron una reforma estructural al Acto Patriota, pero aquí es donde viene el gran tema, y es que el gobierno de Estados Unidos, a través de un banco de Estados Unidos, un banco corresponsal, que tenga relaciones con cualquier banco fuera de Estados Unidos, en el momento en que el Departamento de Justicia le envíe un subpoena, que es un requerimiento de información, el corresponsal se lo traslada al banco con quien tiene esa relación de corresponsalidad, y el banco tiene 10 días para contestar, producir los estados de cuenta, determinar los reportes de operación sospechosa. O sea, ¿dónde quedó el secreto bancario? No hay secreto bancario. ¿A dónde pasa ese subpoena? Pasa por el Poder Judicial, pasa por los estamentos formales de un Estado de Derecho. No pasan por ahí, porque si el banco quiere tener la relación con el Banco de Estados Unidos y quiere transar en SWIFT, y por eso cerraron 3 bancos mexicanos, cerraron uno en Belice. Entonces, hay formas, y ojo, y aquí ya estamos hablando no de decisiones del Ejecutivo, aquí ya es investigaciones del Departamento de Justicia, donde existe un juez de la República, un juez del District Court de Estados Unidos, donde le dice: sí, fiscal, mándele el subpoena al Banco X en Perú, porque estamos desarticulando una organización terrorista de narcotráfico que están metiendo fentanilo por Massachusetts. Entonces, ya los canales formales que transgreden principios de soberanía, que transgreden la pirámide kelseniana del derecho, donde yo tengo que pasar por los estamentos, eso viene desde FATCA. Si ustedes no quieren tener relaciones con bancos de nosotros, se van a aislar del mundo, y no van a poder generar negocio. Y por eso se ha hablado de que SWIFT, que Europa quiere hacer su propia plataforma para transferencias interbancarias, los chinos, etcétera, justamente por el control de Estados Unidos. Entonces, sí, porque se acuerdan lo que decía, y con esto cedo la palabra, el fiscal que está investigando una causa de lavado de dinero por narcotráfico necesita, como en el Chavo, necesita la prueba de Benito, necesita la evidencia documental, necesita ver los estados de cuenta, a dónde se fue esa plata, de qué origen venía, a dónde llegó, quién la envió, cada cuánto depositó, etcétera, etcétera, para construir su caso y, cuidado, extraditar a una alta persona del gobierno. Entonces, tienen una serie de herramientas y mecanismos más allá de los militares y lo que vemos con los drones en Venezuela, canales legítimos, canales ilegítimos, pero es el imperio, y como decía, está cumpliendo su promesa electoral de erradicar la ciudad de zombie y parar la entrada del fentanilo a Estados Unidos. Es peligroso lo que está planteando el doctor Rojas, porque se ha visto aquí en México, ya con el cierre precisamente de estas 3 entidades financieras, yo de la que más me acuerdo, CEI Banco, que hubo muchísimos afectados, cientos de afectados, ciudadanos de a pie que tenían sus ahorros metidos ahí, y que pues prácticamente con esos ahorros se estaba blanqueando, o eso pretendían las autoridades de Estados Unidos y mexicanas, estaban planteando, ¿no?, en el ámbito de la comunicación. Se están blanqueando activos con estas 3 entidades financieras, y de ahí es donde desencadena otro tipo de problemas, porque con Morena aquí en México, con lo que está planteando ya con sus reformas fiscal, con su reforma judicial, ya este tipo de entidades
pudiera dárseles más concesiones o no se o incluso si se llegara a comprobar o se llegara a investigar que algunas otras entidades tuvieran que ver con el narcotráfico, pues posiblemente ya bajo la anuencia del gobierno, pues ya no se cierran ni se les hace nada. Entonces, hay una serie de problemáticas que se desencadenan de este tipo de situaciones, doctor Luevano. Sí, recuerdo a Ramón y Enrique, si nos pudiste ver el lunes pasado en el episodio 2 que comentábamos con Juan Pablo, el tema de este movimiento de gobiernos o estados que se van hacia la derecha, este famoso CPAC, encabezado por los Estados Unidos, por supuesto, dentro del cual Argentina forma parte, o Javier Milei en particular. Lo que estamos viendo con estas políticas, y lo comentabas, Enrique, que está pasando también en Costa Rica, está pasando en México, aunque de un corte distinto, es este populismo autoritario, en este caso de derecha, que va en contra de la lógica del Estado, del establishment. Es parte del discurso fundamental, central de estos nuevos grupos o de esta ala de derecha de nuevos estados, que dicen es que el establishment es el que está corrompido, el que le ha fallado, y por tanto lo tenemos que cambiar. En el caso de Estados Unidos, el llamado Deep State. No olvidemos, nada más para meter un comentario, sigue cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Todavía no se abre, está en shutdown, y las implicaciones que estamos viendo con los vuelos, etcétera. El tema es que esta lógica de estos estados es que el Ejecutivo esté por encima de los otros dos poderes, por eso le llamamos populismo autoritario, para poder resolver desde su sentido de la política los problemas que ellos entienden u observan que están pasando en sus estados. Y esto conlleva un riesgo porque en efecto debilita, y aquí lo comentábamos la vez pasada y lo has dejado ver también, Enrique, debilita las instituciones democráticas del Estado. Cuando un poder está por encima de los otros dos, se pierde el famoso contrapeso, el check and balance, de esta lógica de John Locke, de que el Estado de Derecho y la división de poderes es justamente lo que le da a la democracia el techo más alto, porque es una ley por encima de los caprichos. Pues ante la lógica de este grupo de izquierda y de derecha, porque en México Morena lo ha hecho y no es de derecha, o por lo menos eso dice en el discurso, aunque su lógica parece más populista de derecha que de izquierda, lo que están buscando hacer es ir por encima de las instituciones democráticas. No quiero decir desaparecerlas, pero sí controlarlas. Es decir, el Ejecutivo por encima de todos para tomar las decisiones clave. Y también la política de la lucha contra el narcotráfico va en ese sentido, es fortalecer al Ejecutivo. Tú decías de la Fiscalía. Pamela Bondi, la fiscal general, tiene las herramientas hoy en día para hacer lo que está haciendo porque se las ha otorgado el presidente Trump. Y lo está haciendo en territorio estadounidense y extraterritorialmente. Es decir, las agencias estadounidenses ya también tienen el poder extraterritorial para ejercer el control o la autoridad sobre otras instituciones fuera de, digamos, el dominio o la autoridad del Estado. Enrique, ¿qué nos rebotas? Sí, no, efectivamente, es preocupante. Justamente los checks and balances, pesos y contrapesos, pero cuando ya se incluye, digamos, un cuarto poder, que es el electoral, y ahí es donde la democracia se ve más amenazada, donde este tipo de liderazgos alfas, como vos decías, se quieren perpetuar a toda costa, y lo hemos visto en El Salvador, por ejemplo, por supuesto en Venezuela, en Nicaragua,
Y esa es una de las principales preocupaciones que tienen los demócratas, y es que por aclamación popular o por el voto que es o el sufragio que es la única forma, se perpetúe Donald Trump, aunque ya está mayorcito y entrado en edad. Pero sí es muy grave, pero vamos a ver, para eso existen. O sea, de nada sirve si no los ponemos a prueba, si no hay un stress test en esos pesos y contrapesos, porque si no es de mentira y no nos vendamos simulacros. Hasta que hay efectivamente un estrés, la democracia, los estamentos de control democrático, la prensa, la gente, pues claramente tiene su incidencia. Pero ¿qué estamos viendo? Todo lo contrario. A la gente le gusta la mano dura, la gente ve un gran cambio, la gente ve los partidos ya añejos, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces, sí es preocupante, pero también la vida continúa y para eso están hechos estos contrapesos, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El cuarto poder es el Poder Electoral, pero digamos que entre los cuatro son un ecosistema que pueden sacar chispas entre ellos, que pueden haber invasiones en el potrero o en la finca de cada uno, pero el andamiaje es la Constitución. Y lo más importante, yo que soy abogado, nadie es perfecto. Las leyes no son la solución, Guillermo. La solución es que la gente consensuadamente, como Fuente Ovejuna, la cultura esté clara en que nadie se va a quedar aquí en el poder 15 años ni que fuéramos un país dictatorial si estamos en un régimen democrático. Bueno, Entonces, ese en el mejor, si me permite la interrupción, doctor, es en el mejor de los casos. Digo, en Costa Rica se está viviendo una situación a lo mejor diferente, pero aquí en México se está cambiando la constitución de raíz precisamente para perpetuar ahora al nuevo PRI, o sea, a Morena, al partido hoy por hoy en el régimen. Entonces, ahí es donde, como dice, a lo mejor echando a perder se aprende. Pero estamos hablando de una economía que es de las primeras 20 en el mundo, o sea, no es una economía pequeña, es una economía, me parece la última vez que lo veíamos en las tablas, la 11 del mundo a nivel global. Entonces es muy peligroso dejar precisamente lo que dice doctor, que yo estoy con usted, la experiencia, ¿no? Echando a perder se aprende, pero aquí en México estamos hablando de una economía que hoy por hoy está más frágil que nunca. Estamos doblando hoy por hoy la deuda externa, está al doble de lo que tenían, lo que la tenían el partido anterior, y puede ser peligroso, más para un país que tiene como aliado o como vecino a los Estados Unidos. Sí, sí. Tal vez, perdón, para aclarar, no es que echando a perder se aprende, sino que hay que estresar el equilibrio de poderes para que funcione. Y ya con esto te doy la palabra, Guillermo. ¿Cuál es el problema en el mediano largo plazo? Y es que se rompa el pacto social, ¿verdad? Y eso ya ahí sí estamos hablando de temas mayores, pero eso es algo que tal vez los doomers pensamos que es posible, y Dios quiera que sea así, pero hasta cierto punto llega ese estrés en el balance de los poderes. Sí, dos puntos, y si quieres con esto vamos ya cerrando, Ramón. No hay regímenes eternos, no importa el corte que tengan, no hay la eternidad en un régimen democrático, dictatorial. Hay una pulsación política que siempre va a dar la posibilidad de ajustar, de cambiar, incluso de llegar a posiciones drásticas en donde después de ese echar a perder se pueda recuperar algo.
Yo no creo que estemos en ese punto. Me parece interesante esta lógica que mencionas de estresar las instituciones para ver realmente de qué están hechas. O sea, si estamos hablando de una democracia sólida, las instituciones van a sobrevivir ese estrés y van a salir fortalecidas. Y no es por la ley, en efecto, porque la ley al final es una construcción de hombres y de mujeres, es una construcción social. Pero lo que sí te da la ley es un parámetro, y ese parámetro se va a ir ajustando conforme también la sociedad se va ajustando y se va modificando. Ahora, esa constitución, ese andamiaje que tú comentaste, Enrique, es el que está a prueba, el que se va a estresar. Si es sólido, no solo porque está escrito en la Constitución, sino porque las instituciones que se crearon a partir de esa Constitución y la lógica del ciudadano que habita ese Estado es la lógica de la democracia, no va a permitir que desaparezcan estos tres poderes y que se implante una dictadura, porque tienen al final del día la soberanía, tú has comentado, de este cuarto poder del voto, y pueden elegir y pueden cambiar. Y si no lo permiten por las urnas, como es el caso de Nicaragua, seguramente en algún tiempo lo lograrán por otros medios. Pero yo no creo que sea el caso de México, ni de los Estados Unidos, pero sí hay que observar hasta dónde se estresan estas instituciones con estas políticas tan extremas que estamos viendo, para ver cómo salen fortalecidas. Y si no, al final del día, de lo que se trata, como lo comenté y lo he comentado antes, Ramón, es de que el Estado le sirva a la población. Al final, la comunidad política tiene que ver por sí misma y por su seguridad, su bienestar. Si esto lo logran, no importa bajo qué marco o régimen político, es el punto de partida y el punto final. El destino de cualquier comunidad política es estar segura, próspera, feliz, etcétera, etcétera. ¿Qué nos comentas para cerrar, Enrique? Agradecerles, Guillermo, Ramón, por la invitación. Ha sido una conversación amena, me ha gustado, he aprendido, me gusta el tema de la geopolítica. Y algo tal vez, digamos, que no comentamos es que las fuerzas del mercado, si a Trump le está funcionando esto, bueno, esa droga tiene que irse para algún lado y Así se está es. yendo para Europa. Así es. Y el día que se penetre Asia, ¿verdad? Ya el narcotráfico ya es algo, sería algo, digamos, global, y ese es un gran mercado, ¿verdad? Al final, ¿a qué se resume todo? A los valores, o sea, a la transparencia, a trabajar dignamente por un salario, a emprender, a educar a los hijos. Ahora hablábamos de la democracia y de los estamentos. Bueno, un retroceso educativo es caldo de cultivo para el narcotráfico, para actividades ilícitas. Por eso en mi país, digamos, no tenemos ejército, pero tenemos educadores y educadoras. Entonces, imagínense cuánto de nuestro PIB, o más bien cuánto de nuestro presupuesto se gasta en educación en vez de gastarlo en soldados, o en tanques, o en aviones, etcétera. Y estamos viendo aquí, yo creo que a nivel mundial, después del COVID, ha habido un retroceso educativo en el vector, en el driver que llevábamos, y a mí me preocupan las generaciones que han estado o han sufrido esta desaceleración en la curva educativa, y que hay que cerrar, mind the gap, hay que cerrar esa brecha, y no es de la noche a la mañana. Entonces, algo muy importante es la educación de la nación, de la sociedad, y por eso los valores familiares, cristianos, de trabajo, de honestidad, de transparencia, porque al final
Cuando uno va a un banco y le pide, mire, tráigame el origen de fondos, vendió un carro, tráigame la escritura, le dieron dividendos de una empresa familiar, tráigame el acta de asamblea de accionistas. La transparencia se demuestra. Yo digo siempre, los papelitos, las palabras se las lleva el viento, los papelitos hablan. Y por eso es que si usted, el que nada debe, nada teme, y si tiene o si está en malos pasos, por ejemplo, de narcotráfico, de la intimación de capitales, la evidencia documental o el documento como tal que demuestra, ojalá de un tercero, de un CPA, de un notario, nos libera de cualquier indicio de que hay legitimación. Entonces, por favor, sígame invitando. Yo con mucho gusto puedo seguir pues participando de esta charla con mi hermano Guillermo y ahora con Ramón. Un gusto de pues participar y quedamos en la mejor disposición y muy buenas noches para todos y todas aquellas que se pudieron conectar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus intervenciones, por supuesto, muy brillantes y además pues clarifican el panorama precisamente tanto de pues esta intervención económica, digamos, financiera que tiene los Estados Unidos sobre el Cono Sur, sobre América del Sur, por supuesto, nuestros vecinos, naciones hermanas como Costa Rica, que poco a poco también están siendo golpeadas por el narcotráfico. Ya lo decía, un arma importante en contra de esta narcocultura es la contracultura, tratar de darle la contra a esta narcocultura que se ha venido infundiendo, que se ha venido plantando y enraizando en nuestra sociedad. Es sumamente importante, creo yo que tiene mucha razón en señalarlo. El arma más importante de una sociedad en contra de este tipo de situaciones, en contra de este tipo de acciones ilegales, es la educación, la cultura. Así es que le agradecemos mucho sus palabras, doctor Enrique Rojas Solís. Muchísimas gracias y por haber aceptado la invitación. Claro que no va a ser la última. Doctor Guillermo Luevano, pues también, híjole, qué invitadazo el día de hoy. Vamos a tratar de tenerlos más seguido con nosotros para platicar estos temas que son de interés público, no nada más de México y de Aguascalientes, sino de todo el mundo y América Latina, ¿no? Sí, seguiremos platicando. Mi hermano Enrique, un abrazo, muchas gracias, un placer, la disfruté mucho, se nos fue volando. Sí, hombre. Espero que pronto nos podamos encontrar nuevamente por acá. Nos encontraremos fuera de este podcast, pero que nuevamente te tengamos por acá y seguir con temas, porque arrancamos con uno, pero de aquí podemos ir variando o disvariando, si ustedes quieren, a muchos otros temas. Lo cierto es, y coincido con ambos, Ramón, Enrique, y con esto también cierro y me despido, valores, educación, cultura, como estas herramientas. Me gustó lo que dijiste, Ramón, contraculturales para este movimiento que estamos viendo de deificación, de magnificación de la cultura del narco, ¿no? Una contracultura que nos permita afianzar lo que creemos, cómo nos vemos y hacia dónde nos proyectamos. Yo lo dejo por acá. Enrique, un abrazo, mi hermano. Estamos en contacto. Hagamos una promesa. Yo voy presencial en mayo a la feria de Aguascalientes, a las ferias de San Marcos a ver el toro. Pues te invitamos al toro y luego nos venimos al podcast. Así es. Bueno, mejor vamos al podcast y después al toro, amigo. Sí, ¿qué le parece? Sí, claro que sí, doctor. Con todo gusto. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, querido. Hasta luego. Pues ahí está, llegamos al final de Entre Líneas y Fronteras con este tema, híjole, súper interesante, por supuesto. Lo hemos visto, lo hemos presenciado con el doctor Enrique Rojas Solís. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron, en verdad, muy agradecidos. Por supuesto, bueno, pues invitándolos a que nos sigan en las redes sociales de Entre Líneas y Fronteras, Noticias 2.9, Guillermo Luevano, PhD. A todos ustedes, muchísimas gracias, doctor. Pues, híjole, bien encantado, se nos fue hora y media de programa. La verdad es que estaba el tema muy, muy bueno. Creo que aquí no hubo debate porque los tres coincidimos en que las acciones que está tomando Donald Trump son frontales en contra de esta situación en toda América Latina.
pero nos vamos con un buen sabor de boca, una buena charla, una buena conversación, ¿no? Sí, muy satisfecho, Ramón. Y en efecto es una política multifacética, no solo es el tema de las drogas, como lo comentamos acá, y da para mucho, porque ya ves, arrancamos con el tema central, que era la lucha contra el crimen organizado, y terminamos hablando de valores y democracia. Sí. Y creo que cuando sucede eso, Ramón, es porque estuvo a gusto y porque nos dio para seguir abordando y nos seguirá dando para tocar otros temas entre nosotros, con Enrique y con otros invitados que vayamos a tener o cuando estemos tú y yo por acá en el podcast. Efectivamente. Nosotros, mientras tanto, pues ya sabe, lo esperamos ahí en todas las redes sociales, como le comenté, Entre Líneas y Fronteras. Comparta, dele like a la página, Guillermo Luevano PhD. Oiga, que por cierto, muy buenos números que está levantando el doctor ahí con su video de Nayib Bukele. Vamos a estar planteando un tema también álgido para la próxima semana, posiblemente sea vamos a abordar igual también todo lo que está pasando allá en El Salvador, vamos a ver qué tema le traemos el próximo lunes, pero nosotros muy agradecidos, el doctor Guillermo Luevano y un servidor Ramón Tiscareño, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en Entre Líneas y Fronteras. Nos vemos el próximo lunes, descanse, cuídese mucho, bonito inicio de semana. Doctor, vámonos. Buenas noches a todos, Ramón, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, chao.